La reconoció al instante. 15 años después, la mujer que desapareció de su vida estaba frente a él, vendiendo pan de yema en un mercado de Oaxaca. Alejandro Garza, un hombre acostumbrado al lujo de Monterrey, sintió que el aire le faltaba. El olor a chocolate caliente y textiles no podía ocultar la cruda realidad. Elena Sánchez, el amor de su juventud, ahora tenía la mirada cansada y vestía ropas sencillas y desgastadas. Pero lo que detuvo el corazón de Alejandro no fue solo verla así. A su lado, dos jóvenes, casi idénticas entre sí, despachaban el pan con una timidez palpable. Eran un espejo vivo de sus propios rasgos, una verdad que golpeaba con fuerza. Eran sus hijas, hijas que él nunca supo que existían. El secreto que ella había guardado por una década y media estaba ahora expuesto bajo el sol oaxaqueño. ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué le ocultó algo tan fundamental? La vida de lujo del magnate tecnológico de repente pareció completamente vacía y sin sentido. Él solo quería respuestas. Necesitaba entender el abismo de esos 15 años, pero la verdad era más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginó. Nadie en esa plaza vibrante de Oaxaca podía sospechar la tormenta que estaba a punto de desatarse, una tormenta que cambiaría el destino de todos. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? El sol de la mañana bañaba la plaza de Tlaquepaque, pero Alejandro Garza apenas lo notaba. El olor a tortillas recién hechas y a mole que flotaba en el aire se mezclaba con la amarga sorpresa del reencuentro. Él, un magnate de la tecnología de Monterrey, vestido con un traje discreto pero costoso y un reloj que valía más que todo el puesto de pan, se sentía fuera de lugar. Sus ojos, acostumbrados a las líneas de código, ahora solo veían el pasado. Elena Sánchez, por otro lado, parecía haberse fusionado con el entorno humilde. Sus manos, que él recordaba suaves, ahora estaban marcadas por el trabajo de amasar y hornear. «Pan de yema, ¿gusta llevar?», ofreció ella sin levantar la vista, su voz apenas un murmullo. A su lado, las dos jóvenes, Sofía y Luna, acomodaban las piezas de pan con una gracia nerviosa. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro, se desviaban con timidez de los clientes. Él quiso hablar, decir su nombre, preguntar 1000 cosas, pero las palabras se atoraron en su garganta cuando una figura sombría se acercó al puesto. Era Ricardo Vargas, un hombre con una falsa sonrisa de devoción, conocido en el pueblo como un líder comunitario ejemplar. Su guayabera estaba limpia, pero su mirada era controladora. «Elena, apúrate con esa venta, que la gente decente ya se fue», dijo Ricardo, su voz destilando un desprecio apenas velado. No miró a Alejandro, lo descartó como si fuera invisible. Elena se encogió visiblemente. «Sí, Ricardo, estamos en eso». Alejandro sintió una ola de indignación moral. Vio cómo Ricardo tomaba un pan y lo mordía con arrogancia, dejando caer migajas sobre la mercancía limpia. «Este pan está seco. ¿Así esperas que mantengamos la casa?», espetó Ricardo, lo suficientemente alto para que los puestos cercanos escucharan. Sofía y Luna bajaron la cabeza, la humillación pintada en sus rostros jóvenes. Era evidente que este no era un incidente aislado, sino una rutina dolorosa. Alejandro dio un paso al frente. «Disculpe, señor, a mí me parece un pan excelente. De hecho, me gustaría comprarle toda la charola». Ricardo finalmente fijó su mirada en Alejandro. Lo midió de arriba a abajo, notando el costoso reloj. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «¿Y usted quién es? ¿Un turista con lástima? No necesitamos su caridad. Mi esposa sabe bien cómo hacer su trabajo, aunque a veces lo olvide», dijo Ricardo, enfatizando la palabra esposa. El ambiente se tensó. Elena miró a Alejandro por primera vez, y en sus ojos él vio el terror puro. Era una súplica silenciosa para que se fuera, para que no empeorara las cosas. «¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión». Alejandro controló el impulso de enfrentar a Ricardo allí mismo. La mirada de terror en los ojos de Elena fue suficiente para detenerlo. Le dio a Ricardo una mirada fría y calculadora, pagó con un billete grande sin esperar el cambio y se alejó del puesto. Pero no se fue de Oaxaca. Canceló su regreso a Monterrey
y se registró en el mejor hotel de la ciudad, usando un nombre discreto. Su conferencia de tecnología había perdido toda importancia. Su única misión, ahora, era descubrir la verdad de esos 15 años. Esa misma noche, su equipo de seguridad y finanzas en Monterrey recibió instrucciones urgentes. Alejandro Garza no había construido su imperio siendo paciente. Movilizó a sus mejores investigadores privados y abogados. Necesitaba saber todo sobre Ricardo Vargas. Los primeros informes llegaron antes del amanecer y pintaron un cuadro aterrador. Ricardo Vargas no era solo un marido controlador y arrogante. Era un hombre desesperado y hundido en deudas. Debía una fortuna, préstamos locales, deudas de juego y malos manejos que había ocultado hábilmente bajo la fachada de su devoción religiosa y su liderazgo comunitario. El verdadero peligro se hizo evidente. Ricardo estaba usando su reputación para organizar una última gran colecta de fondos, supuestamente para obras de caridad y reparaciones de la iglesia local. Los investigadores de Alejandro descubrieron el verdadero plan. Ricardo pensaba huir con todo el dinero recaudado. Tenía planes de desaparecer del país en menos de una semana. Lo que estaba en juego era la libertad de Elena y el futuro de las jóvenes. Ricardo, en un acto de cobardía máxima, había puesto todas las cuentas de la comunidad a nombre de Elena. Cuando él escapara con la lana, todas las pruebas apuntarían a ella. Sería acusada de fraude, enfrentando la cárcel y el desprecio de todo el pueblo que antes la respetaba. Alejandro sintió el hielo de la urgencia. No solo tenía que reconquistar un pasado robado, tenía que salvar a la madre de sus hijas de la ruina total y la injusticia. El tiempo corría en su contra. Tenía pocos días para desenmascarar a un hombre que había tejido una red de mentiras durante 15 años, antes de que destruyera la vida de Elena y de las hijas que Alejandro acababa de encontrar. Alejandro Garza regresó al mercado al día siguiente. Esta vez había cambiado su costoso reloj por uno sencillo y vestía ropa que se confundía con la de cualquier visitante. Su objetivo era observar, entender la prisión invisible en la que vivía Elena. Compró pan de yema nuevamente. Las jóvenes, Sofía y Luna, parecían aún más cohibidas que el día anterior. Él les ofreció una sonrisa cálida, un gesto que ellas recibieron con sorpresa y una rápida mirada nerviosa hacia los lados. ¿Siempre ayudan a su mamá con el pan?, preguntó Alejandro con voz suave dirigiéndose a las jóvenes. Luna asintió tímidamente, pero Sofía, con la mirada de su madre, buscó instintivamente la figura de Ricardo entre la multitud. El miedo era un lenguaje que ambas entendían perfectamente. Ver ese terror en los ojos de sus propias hijas fue un golpe devastador para Alejandro. Eran su sangre, y vivían bajo el yugo de un hombre que se hacía pasar por un pilar de la comunidad. Mientras tanto, en las oficinas de Monterrey, su equipo legal y financiero trabajaba sin descanso. Los hallazgos eran peores de lo esperado. Ricardo no solo desviaba fondos, había creado una red de facturas falsas para las obras de restauración de la iglesia. Pero en el pueblo la reputación de Ricardo Vargas era de santidad. Era el organizador de las fiestas patronales, el hombre que conseguía donativos. Desenmascararlo requeriría más que acusaciones. Necesitaría un golpe teatral e irrefutable. Alejandro volvió al puesto por tercera vez. En esta ocasión, Ricardo estaba allí, contando el dinero de la venta con evidente desdén por las pocas monedas. «Otra vez usted, turista», dijo Ricardo, su voz destilando sarcasmo. Reconoció a Alejandro. «¿Se enamoró del pan o le está buscando plática a mi esposa?» La amenaza era clara, aunque velada. Elena se puso pálida como el papel. «Ricardo, por favor, es solo un cliente amable». «Demasiado amable, diría yo», murmuró Ricardo, mirando a Alejandro con ojos fríos. «Aquí no necesitamos su lástima, ni sus visitas». La tensión era palpable. Alejandro entendió que cualquier movimiento en falso, cualquier palabra de más, resultaría en represalias contra Elena esa noche. Esa tarde, Alejandro recibió el informe completo. Los investigadores habían encontrado la cuenta bancaria secreta en el extranjero. Ricardo planeaba la estafa final durante la gran reunión comunitaria, programada en solo 3 días. El tiempo se agotaba. Alejandro sintió un momento de duda. Debía simplemente tomar a Elena y a las jóvenes y sacarlas de allí, llevarlas a Monterrey. No,
Eso solo haría que Ricardo huyera y culpara a Elena del fraude. Ella quedaría como una fugitiva. Tenía que limpiar su nombre antes de poder ofrecerle un futuro. Elena, por su parte, no dejaba de pensar en el hombre misterioso. Sus ojos, su presencia, le recordaban un tiempo de felicidad que creía muerto, un amor que le fue arrebatado por la presión de su familia religiosa. Veía a Alejandro observándola desde la distancia de la plaza. Una parte de ella, la que aún no estaba rota, quería correr y pedir ayuda. La otra estaba paralizada por el terror a lo que Ricardo le haría si sospechaba. Alejandro necesitaba desesperadamente contactarla, pero Ricardo la vigilaba como un halcón. Decidió que tenía que arriesgarse, usando a la única conexión que compartían. Al día siguiente, hizo su compra habitual. El puesto estaba lleno. Mientras Ricardo discutía con otro comerciante, Alejandro pagó el pan directamente a Luna. Junto con los billetes, deslizó una pequeña tarjeta doblada en la mano de la joven. Era de cartón grueso, imposible de confundir con el dinero. «Dale esto a tu mamá», susurró Alejandro mirándola con intensidad. «Solo a ella, cuando esté completamente sola. Es muy importante». Luna abrió los ojos con sorpresa y miedo, pero asintió y ocultó la tarjeta rápidamente en el bolsillo de su delantal. Alejandro se alejó, su corazón latiendo con fuerza. Había hecho lo correcto. Había puesto a la joven en un riesgo innecesario si Ricardo la descubría. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. La presión aumentaba. La gran reunión comunitaria, donde Ricardo pediría el último y más grande donativo para su obra, estaba a solo 2 días. Sería su golpe maestro antes de desaparecer y dejar a Elena con la culpa. Alejandro movilizó a sus abogados locales en Oaxaca. Prepararon los expedientes, las copias de los extractos bancarios y los testimonios de los supuestos proveedores que Ricardo había inventado. La calma del magnate tecnológico ocultaba una furia helada. No solo iba a salvar a Elena y a sus hijas, iba a demoler pieza por pieza la mentira que Ricardo Vargas había construido durante 15 años. Pero nadie podía imaginar que, detrás de aquel rostro cansado que compraba pan todos los días, había una verdad que estaba a punto de cambiar el destino de todo ese pueblo. Esa noche, Elena no pudo dormir. La tarjeta que su hija Luna le entregó pesaba en su bolsillo como una piedra. Esperó hasta que Ricardo, después de celebrar por adelantado el éxito de su colecta, cayó en un sueño profundo. En la quietud de la madrugada, a la luz de una pequeña vela, Elena finalmente miró la tarjeta. No era un simple papel, era una llave de hotel, de la suite más cara del Hotel Victoria de Oaxaca. Debajo, una nota escrita a mano con una caligrafía que reconoció al instante. «Soy yo, Alejandro. Necesitamos hablar. Estás en peligro, Elena. Ven cuando sea seguro». Un nudo se formó en su garganta. 15 años de miedo, 15 años de un matrimonio arreglado por la presión de su familia religiosa y tradicional, luchaban contra el instinto que le decía que él decía la verdad. El miedo a Ricardo la paralizaba. Pero entonces, sus ojos se posaron en el maletín de su esposo, que él había dejado abierto por descuido sobre la mesa de la sala. Vio los papeles del fondo comunitario y vio su nombre, su firma, falsificada en documentos que la hacían a ella la única responsable legal de todo el dinero que Ricardo planeaba robar. El peligro se volvió real y tangible. Ya no era solo el miedo a los golpes o a la humillación, era el miedo a la cárcel, a perder a sus hijas para siempre por un crimen que no cometió. Al amanecer, le dijo a Ricardo que iría a la iglesia a rezar por el éxito de la colecta. Él, hinchado de arrogancia, asintió, viéndola como la esposa devota y sumisa que él creía controlar. Pero Elena no fue a la iglesia. Con el corazón latiéndole en el pecho, tomó un taxi al Hotel Victoria. Cada minuto del trayecto fue una tortura, esperando que Ricardo descubriera su ausencia. Llegó a la suite 701. La puerta se abrió, y allí estaba él, Alejandro Garza. No el magnate de Monterrey, sino el joven que ella había amado, ahora con la huella del tiempo y el éxito, pero con la misma mirada intensa. El dique de 15 años de silencio se rompió. «Alejandro», susurró ella, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente corrieron. «Me obligaron, Alejandro», confesó ella, su voz quebrada.
Mi familia decían que tú no eras nadie, que Ricardo era un hombre de bien, un líder respetado. Me forzaron a casarme con él. Te busqué cuando te fuiste a Monterrey, continuó, pero ya era tarde. Había desaparecido de tu vida. ¿Por qué no volviste a buscarme, Elena? ¿Por qué te rendiste?, preguntó él, su voz cargada de la angustia de una década y media. Elena metió la mano bajo su blusa sencilla y sacó un pequeño medallón de plata, desgastado por el tiempo. Era el que él le había dado el último día que se vieron. Porque cuando te fuiste, descubrí algo, dijo ella, abriendo la mano para mostrarle el medallón. Descubrí que no estaba sola. Las niñas, Alejandro, Sofía y Luna, Ricardo no es su padre. Ellas son tuyas. Fue la prueba concreta que él esperaba, aunque su corazón ya lo sabía. El parecido era innegable. La confesión era la pieza que faltaba. Alejandro asintió, absorbiendo el golpe de esa verdad. Lo sé, Elena. Lo supe en cuanto las vi. Pero ahora, dijo él, su tono volviéndose serio y protector, tienes que ver esto. Extendió sobre la lujosa mesa los documentos que sus investigadores habían recopilado. Le mostró las cuentas bancarias secretas de Ricardo, las transferencias de fondos comunitarios a esa cuenta, las facturas falsas de proveedores inexistentes para la supuesta restauración de la iglesia, y entonces le mostró la prueba irrefutable de la traición, los documentos que hacían a Elena la única responsable legal de todo el fraude. El rostro de Elena palideció. El shock fue absoluto. El hombre que la había oprimido durante 15 años no solo era un tirano doméstico, era un criminal calculador que planeaba destruirla por completo. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. El salón comunitario del pueblo estaba lleno a rebosar. El aire estaba cargado de expectativa y del olor a copal. Ricardo Vargas estaba de pie en el estrado, frente a todos, con su mejor traje de lino y una sonrisa de falsa humildad. «Hermanos y hermanas de Oaxaca», comenzó Ricardo, su voz resonando con autoridad. «Hoy les pido un último esfuerzo. La Casa de Dios necesita nuestra ayuda. Con su donativo final, completaremos la obra que... Esas obras no existen». La voz de Alejandro Garza cortó el silencio como un cuchillo, fuerte, clara y llena de autoridad. Se abrió paso desde el fondo del salón, vestido con su traje de Monterrey. A su lado, Elena caminaba con la cabeza en alto, ya sin miedo. Ricardo palideció. «¿Qué significa esto? ¿Quién es usted para interrumpir esta sagrada reunión?» «Soy el hombre al que su esposa amó antes que a usted», dijo Alejandro, deteniéndose frente al estrado. «Y soy el hombre que va a exponer el fraude que usted ha perpetrado contra esta comunidad». El murmullo de la multitud se convirtió en un jadeo colectivo. Ricardo intentó reírse. «Está loco. Es un forastero que viene a difamar a un hombre de bien. Seguridad, sáquenlo». «No tan rápido, Ricardo», dijo Alejandro, su voz tranquila mientras sacaba un fajo de documentos. Sus abogados discretamente bloquearon las salidas. Alejandro se dirigió a la multitud. «Este hombre les ha estado robando durante años. Les ha pedido dinero para obras que nunca se hicieron». «¡Mentiras! ¡Pruebas!», gritó Ricardo, su fachada comenzando a desmoronarse, el sudor brillando en su frente. «Pruebas», repitió Alejandro. Levantó el primer documento. «Aquí tengo los extractos bancarios de una cuenta secreta en el extranjero a nombre de Ricardo Vargas, una cuenta que ahora mismo contiene más de 2 millones de pesos. Su dinero». El shock recorrió el salón. La gente comenzó a levantarse de sus asientos, gritando preguntas. «Y aquí están las facturas falsas», continuó Alejandro, entregando copias a la gente de la primera fila. «Proveedores fantasmas, materiales que nunca se compraron, todo firmado por él». Ricardo, viéndose acorralado, perdió todo el control. Su rostro devoto se transformó en una máscara de rabia pura. Vio a Elena junto a Alejandro y entendió que ella lo había traicionado. «Tú», rugió señalando a Elena, «tú hiciste esto, traidora, me las vas a pagar». Se abalanzó sobre ella, con la mano levantada para golpearla frente a todos. Pero Alejandro fue más rápido. Lo interceptó, deteniendo su brazo en el aire con una fuerza que nadie esperaba del hombre elegante. «No volverás a ponerle una mano encima», dijo Alejandro, su voz baja y peligrosa. En ese preciso instante, las puertas del salón se abrieron de par en par.
La policía estatal, alertada por el equipo legal de Alejandro, entró con calma y profesionalismo. «Ricardo Vargas», dijo el comandante, «queda usted detenido por los delitos de fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos». 2 oficiales lo tomaron por los brazos. Ricardo luchó por un segundo, su arrogancia evaporándose, reemplazada por el pánico de un animal atrapado. «No pueden hacerme esto. Yo soy el líder de esta comunidad. Soy un hombre de Dios», gritaba mientras lo esposaban. La multitud lo observaba en silencio, sus rostros una mezcla de horror y alivio. La humillación de Ricardo fue pública, absoluta e irrefutable. Mientras se lo llevaban, sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. No había triunfo en la mirada del magnate, solo justicia helada. El líder hipócrita finalmente había caído. Con Ricardo Vargas finalmente enfrentando la justicia por sus fraudes, la nube de miedo que había cubierto la vida de Elena y sus hijas se disipó. El pueblo oaxaqueño, aunque escandalizado por la traición de su líder, vio la verdad con claridad. Elena sintió que volvía a respirar. Era como despertar de una pesadilla que había durado 15 largos años. Por primera vez, podía mirar a sus hijas, a Sofía y a Luna, sin el peso del secreto que la ahogaba. Pasaron algunas semanas. La pequeña panadería en el mercado de Tlaquepaque ya no operaba desde la necesidad y el temor, sino desde la esperanza y la dignidad recuperada. Con el apoyo discreto de Alejandro, quien invirtió en un mejor horno y materia prima, el negocio comenzó a florecer. El pan de yema de Elena se hizo famoso, ahora amasado con libertad. La escena final no ocurrió en una lujosa sala de juntas en Monterrey, sino frente al calor del comal. Alejandro, ahora sin su traje de magnate, vestía una guayabera sencilla y reía abiertamente. Estaba allí, torpemente intentando aprender de Sofía y Luna el arte exacto de hornear el pan. Las jóvenes, que antes vivían cohibidas, ahora le enseñaban con paciencia y una nueva luz en los ojos. Elena los observaba desde el mostrador, mientras despachaba a los clientes con una sonrisa genuina. Era una sonrisa que Alejandro no había visto en ella en más de 15 años. El millonario había encontrado su verdadero legado. Aquel día, todos aprendieron que la verdadera paternidad no se define por un documento o un apellido, sino por la valentía de proteger, la decisión de estar presente y la justicia de redimir el tiempo perdido. La verdad puede ser enterrada por el miedo y la presión de tradiciones opresoras, pero al final siempre encontrará una forma de salir a la luz y reclamar su lugar. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de justicia y redención.